El programa emergente para el bienestar y el empleo que expondré a ustedes se inscribe básicamente en los postulados del Plan Nacional de Desarrollo que hemos venido aplicando desde el inicio del gobierno. Mantenemos inalterables y profundizaremos las acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país. Por eso, lo primero que hicimos fue adelantar 4 meses el pago de la pensión para 8 millones de adultos mayores a través de bancos y la entrega personal de 42,000 millones de pesos. Lo mismo hicimos con las pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad. Estamos entregando 10,500,000 becas a estudiantes de todos los niveles escolares y en las universidades Benito Juárez, donde estudian 15,151 alumnos y están laborando 870 docentes. Por otra parte, hemos entregado a pequeños negocios familiares 356,000 créditos del programa Tandas para el Bienestar y en lo que falta del año se agregarán 450,000 tandas más, con una inversión total de 3,400 millones de pesos. Actualmente, 230,000 sembradores cuentan con empleo permanente y están ocupados en cultivar sus parcelas. 740,000 jóvenes trabajan como aprendices y reciben un salario mínimo. Desde el inicio del gobierno hemos entregado apoyos para 47,500 pescadores. Se estableció el precio de garantía para maíz, arroz, trigo, frijol y leche en beneficio de 107,000 productores. El programa de producción para el bienestar, antes Procampo, se extendió a comunidades indígenas y a productores de caña y de café, con una inversión de 11,000 millones de pesos. Reciben este apoyo en la actualidad 2,145,000 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Este año, los productores pobres de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México se sumarán a los de Guerrero como beneficiarios de fertilizantes gratuitos. Luego tú. Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, y buenos días a mis compañeros, colegas aquí presentes.
Mi pregunta, señor presidente, es respecto a la iniciativa que envía usted el 23 de abril con carácter de urgente para reasignar el presupuesto de egresos ante la pandemia. Ayer varios actores políticos argumentan que le da potestad unipersonales al Ejecutivo Federal. Y en ese mismo sentido, saber qué opinión le merece que sea designado por 220 legisladores Erasmo González como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Quisiera saber su opinión, si me hace usted el favor. Sí, bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado, gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad. Y si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Habían partidas en gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10,000 en esa partida. Bueno, para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo. Entonces, ahora yo podría hacer lo mismo. Además, con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica, y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto. Pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña, yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Aclaro, no hay mal humor social, hay mal humor
de los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción. No sé si traigo mi pañuelito, pero sí lo traigo. Yo no lo puedo dejar, son las costumbres de antes. Como también traigo mi carterita y miren, un peine. Ya eso ya no se usa, ahora los jóvenes ya no. Pero bueno, pañuelito blanco. Entonces, y además, todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. Entonces el propósito es ese, básicamente. Los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo pues no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo, pero pues qué bien que me preguntan para que yo informe. Sí, porque está en su derecho. ¿En qué periódico salió eso? Ah, bueno, sí. No, ahora miren, a cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso del Reforma, le dan 8 columnas. O sea, tiene garantizadas 8 columnas. Pero además tiene derecho el licenciado, ¿sí?, a expresarse, a manifestarse. Sin embargo, estamos en temporada especial. Gusto en saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. Nos encontramos elaborando mediante el consenso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional, concesionado y digital, además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas que buscan el derecho del saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación del gremio periodística y la distribución del recurso en base a resultados de incidencia con el público. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos a analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y, además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho al saber en la contingencia? Bueno, yo siento que no debe de haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales: la prensa se regula con la prensa. Y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales.
Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios. Se llegó a hablar del cuarto poder, no de los medios independientes, críticos al régimen, prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, medios que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno. Y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio, porque el que era opositor pues era maltratado, vilipendiado. Habían campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba, y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos. Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora, cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión, como era antes. Para que un ciudadano diera una opinión, tenía que recurrir a un periódico, y pues no le publicaban nada, no había ni siquiera un espacio para garantizar el derecho de réplica. Hasta en tiempos del Porfiriato, los periódicos, algunos tenían sus espacios para los opositores. Después ni siquiera eso. Entonces ahora no, ahora hay la prensa, porque lo de la objetividad es muy relativo, la prensa conservadora pues está en su papel, esto del Reforma y otros, y hay otros medios, y yo también que ejerzo mi derecho de réplica. O sea, entonces ahí nos vamos y no hay que quejarse, ¿no? O sea, no hay equilibrio, desde luego. O sea, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente ya no existe solo la prensa convencional o los medios convencionales, están las redes sociales. Entonces ahí se logra el equilibrio, pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión. Como la gente en México está muy
consciente. Fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político, que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo, o no está abajo necesariamente, ¿sí? Está repartido. Y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social. Pero en general, nuestro país, que eso es muy importante, esto se ha logrado en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Y a eso nos ayuda mucho el que existan las redes sociales, porque si no, estaríamos en el atraso de siempre. Entonces, por eso tu propuesta, ¿no?, según entiendo, es que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, eso huele a autoritarismo. No hace falta. No sirve. Incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Si iba a decir esa palabra, pero no, los nostálgicos del neoliberalismo, ¿sí?, inventan, acaba de salir un desplegado de famosos, todos de corte neoliberal, hasta Zedillo, que endeudó al país, y otros intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ¿no?, hablando de que con el coronavirus se puede propiciar, ¿no?, el fortalecimiento del populismo. Se quedaron en el almanaque, o sea, ya la verdad, no tienen. Uno de los firmantes de ese manifiesto es un expresidente de España que era como la mayoría de ellos, ¿no?, de fanáticos, seguidores
del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Entonces, pues existe eso, pero afortunadamente hay respuesta. Leí otros manifiestos respondiéndoles y hay debate por eso. Entonces, no limitar las libertades, porque eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Señalarnos como autoritarios. Les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es en uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos. Si hay noticias falsas, si se miente, pues en las mismas redes se descubre todo. El otro día sacaron unas fotos de, creo que de República Dominicana, ¿no? Como si fuesen de México, hacen montajes, documentos apócrifos, pero no dura. Ya la gente tiene una manera de distinguir lo que es cierto y lo que es mentira, la misma gente. Entonces no hace falta. Yo lo único que diría, pues que se mantengan las libertades y solo que no haya insultos. Solo que no haya agresiones en las redes, insultos, pero sí polémica, sí debate. Ayer yo hablé de una foto del proceso y hubo debate. Yo me acuerdo que leí un libro hace como 20 o 30 años que se llama, y lo ando buscando, que lo quiero releer, de un escritor. Vivía en Chile, creo que es inglés o estadounidense, ya falleció. Neruda le hizo el prólogo a ese libro, se llama el libro La enajenación del hombre moderno, creo que lo publicó Era. Y hablaba de eso, de si podíamos utilizar imágenes de dolor, si estaba permitido, si eso era ético. Y estoy hablando de un filósofo pues marxista, que hablaba de eso. Me acuerdo bien del prólogo de Neruda y del libro, pero del prólogo porque decía Neruda, el hombre más inteligente que vive en mi país, habita una cabaña en la parte alta de Chile, en la sierra de Chile, en la cordillera, y así empezaba
su prólogo, o era parte del prólogo. Entonces, para que Neruda dijera de que era el hombre más inteligente que vivía. Aquí está. Era. Eso es de 30 años o poco más. Y trata el tema de lo que vimos ayer, de lo de la portada. O sea, que si es correcto o no. Y por eso es el título es pues muy revelador. Muy bien. Perdón, presidente, nada más como antecedente. Para mí, pues sí, sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados, y bueno, consideramos que es muy importante el derecho al saber. Hoy en día, con el presupuesto actual que se tiene, aproximadamente son 18 pesos por cada uno de los 130 millones de mexicanos al año, para que tengan el derecho al saber. Esto estamos hablando en presupuesto de publicidad oficial. Y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no, puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de presidencia, que a veces no alcanza ni el 10% de los 130 millones de los mexicanos. Entonces, aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los bots, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados, para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso, y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio comunicador como de la sociedad civil, como de los grupos feministas. Si nos acordamos, ahora el 14 de febrero se quemó en la prensa por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita, y todo ese tipo de coyunturas son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos, y por eso es que mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos, si no impulsar, revisar. ¿Y por qué norma oficial? Porque justamente con leyes estamos ya muy legalizados, o con muchas leyes en muchos aspectos. De lo que hablamos es de una norma oficial que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio, en donde se sientan capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones. Y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a una crítica constructiva. Creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla, y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga. La consulta se terminaba el 30 de abril por los temas de COVID, lo vamos a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas del preproyecto de norma. Y bueno, presidente, ¿usted se animaría por lo menos a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana? Le comento esto porque, por ejemplo, no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales, que son de la ciudadanía, son de las audiencias, más allá de la presidencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que siendo legítima
tu propuesta. Pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos y si significa mantener las libertades, garantizar el derecho a la información, si es buena la propuesta para la sociedad, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Lo que yo no quiero es ni testerear siquiera a los conservadores, no quiero darles motivo, porque están buscando todo. Si yo aquí te comento de que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas, ¿no?, inmediatamente, ¿sí?, ya está pensando en una ley censura. Eso sería. Entonces, tengo que hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal, y tengo que andar con cuidado. Entonces, para no darles ningún pretexto, porque están muy sensibles, o sea, y hay mal humor. Entonces, avancen ustedes, ¿sí?, nosotros no podemos impedir, al contrario, son iniciativas ciudadanas que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús es el censor, ¿no? Jesús censor. Ya vamos a tener aquí nuestro departamento de censura. No, pero sí, adelante. Gracias por responderme. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Pues mi pregunta es opinión con respecto al nombramiento de Javier Lozano Alarcón como vocero de la Coparmex el día de ayer. Pues, ¿Ya lo retiraron? ¿Cómo? Sí, ya. Que ya lo echaron para atrás. Okay. Sí, bueno, es que sí se hizo viral ayer por la tarde. Pero de todas maneras no iba yo a contestar eso, porque andan sensibles. Sí, no quiero ahorita hacerlos enojar. Sí, también, ya están señor muy enojados. Sí, y comentarle con respecto a algunos, hemos recibido algunas solicitudes de personas que son precisamente empresarios, microempresarios que pertenecen al sector informal. Entonces tienen bastantes dudas, ojalá que en las conferencias de las 6 de la tarde los puedan apoyar en este sentido. Sí. Sobre Gracias. eso, recuerdo que diario van a estar de 6 a 7 informando sobre los créditos.
los del Seguro Social, que diario ya van a empezar a entregarse. Ya ayer se entregaron, ya llegaron a las cuentas de los pequeños empresarios como 500, 600 millones de pesos. Presidente, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle si dentro de las reuniones que han tenido con la Secretaría de Salud habrá un operativo, no sé, especial por parte de su gobierno, dado que estamos prácticamente a unos días de que ya se dé o se estime este pico máximo de contagios. Ya a raíz de que está la fase 3, pues ya los estados están implementando acciones, pero si en conjunto habrá algún operativo especial sin que haya un toque de queda, porque usted ya ha indicado que no habrá toque de queda, pero algún tipo de actividad esencial, empezando, por ejemplo, con el cuidado desde la Presidencia de la República. Si usted, por ejemplo, en ese aspecto habrá alguna modificación en sus actividades, en las reuniones que pueda tener, por ejemplo, en gabinete. Y otra, ¿cómo se va a atender esta situación con los enfermos? Hay algunas denuncias de que ya ya están saturados los hospitales, y para algunos pacientes hay algún peregrinar en donde son horas para que puedan ser atendidos. ¿Y cómo se va a atender justo en estos días donde se prevé el pico máximo? Gracias. Ya se está atendiendo. Diario se informa de 7 a 8 de la noche. El doctor Hugo informa y ya está incluyendo en su informe sobre la capacidad instalada de camas para hospitalización y de camas de terapia intensiva. Ya se tiene ese informe. Es más, hoy en la mañana lo presentaron, a ver si no. Es muy importante informar esto que hacemos en la mañana. Y todavía dicen que es mucho. No, se informa, lo puedo hacer ahora, lo voy a hacer ahora. Este es el informe de ayer que me presentaron hoy en la mañana. Pero Hugo, de 7 a 8, vuelve a informar. ¿Y por qué es bueno? Porque así evitamos que se produzca alarma en la gente, más preocupación, cuando lo que tenemos que es actuar de manera responsable todos y no desinformar. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días, Javier Giles de Radio Fórmula. De todos es conocido que el trabajo informal es lo que impera en el país. Hay gente verdaderamente desesperada ya porque no tiene entradas. Los meseros, los restauranteros, los que se dedican al sector turismo. E igual las personas que tienen la desgracia de que algún familiar caiga en este contagio, hay muchas críticas. Al llegar al hospital no se encuentran con los elementos ni con los lugares disponibles. ¿Qué llamado le haría a aquellas personas que ya se les ha acabado el dinero? ¿Cómo se les va a ayudar? Se les está ayudando a los empresarios medianos y pequeños, pero ¿qué decirles? ¿Qué palabras de ánimo les puede decir? Pues ¿O qué ayuda específicamente? Pues que los estamos ayudando y los vamos a seguir protegiendo, que el gobierno ahora, como nunca,
es un gobierno que protege al pueblo, no es un gobierno indolente, deshumanizado. Entonces eso es lo que le tenemos que transmitir a la gente. Yo no quisiera que nadie sufriera y estoy haciendo todo para que no les falte lo indispensable. ¿Pero hay un programa para hacerles llegar Claro recursos? que sí, lo damos a conocer todos los días, pero los medios de comunicación a veces no nos ayudan a transmitir. Aquí he leído incluso lo que se está haciendo, lo di a conocer en mi informe, pero como hay mal humor en la llamada clase política y en los que antes eran privilegiados, entonces no nos ayudan, en el caso de los medios, a informar. Todo lo ven mal y son puros ataques. Pero le explico a usted, porque esto ya se lo hemos informado a Radio Fórmula muchas veces, pero lo vuelvo a repetir y voy a tratar de ser conciso, de ser breve, de resumirlo. Le estamos dando protección al 70% de los mexicanos de manera directa. El 70% de los mexicanos, que son 25 millones de hogares, de los 32 millones de hogares que hay en el país, mi compromiso es proteger de manera directa, que les llegue cuando menos un beneficio a estos 25 millones de familias, cuando menos un beneficio. Pero al que esté más necesitado, el más pobre, no le va a llegar solo un beneficio, le puede llegar 2, 3, 4 beneficios. Eso es para el 70%. El 30% restante también lo estamos protegiendo. ¿Cómo? No aumentan los impuestos, no hay gasolinazos como era antes, al contrario, ha bajado el precio de las gasolinas. ¿Han tratado este tema, les pregunto, en Radio Fórmula? Sí, O sea, sí. ¿ha habido un análisis sobre lo que ha bajado el precio de las gasolinas y por qué? ¿Y cómo se ayuda a la gente con esto? No aumenta el precio de la luz en términos reales. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, que esto ayuda a todos. Estamos haciendo nuestro trabajo para reactivar pronto la economía. Entonces, el 70% con apoyos directos, 3 millones de créditos, nunca se había dispersado tanto dinero en tan poco tiempo para las pequeñas empresas como ha iniciado ya, que ayer
21,000 pequeñas empresas. Hoy van a recibir otras 20,000. Mañana 20 o 30,000 más. Y ya no va a parar. No va a parar. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Tengan confianza. Estamos trabajando para enfrentar la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis del modelo económico neoliberal, porque también sobre eso se tiene que hablar. Ojalá y en Radio Fórmula haya una mesa para analizar el daño que causó a México y al mundo el modelo neoliberal, el daño que causó la corrupción en México, el daño que causó el FOBAPROA, el daño que causó el que se haya derrochado el dinero cuando el barril de petróleo se vendía a $100, el daño que causó el que se haya tolerado la corrupción, el daño que causó haberle dado la espalda al pueblo, a los jóvenes. Eso es lo que se tiene que debatir para no cometer los mismos errores y no estar ahora presionando, actuando como grupos de presión, buscando que se repitan las mismas fórmulas, que rescatemos a los de arriba y que dejemos esto que te preocupa, que además es legítimo, sin protección a los de abajo o a la mayoría de la gente. Entonces sí estamos haciendo y vamos a seguir informando. Bueno, imagínense que van a estar aquí y ofrezco disculpas por anticipado, pero vamos a tener de 6 a 7 lo de los créditos hasta que se entregue el último crédito, 3 millones aquí, informando, aclarando, sobre todo para que la gente nos ayude con la información. De 6 a 7, de 7 a 8, salud, informando. Sobre esto que me preguntó también la compañera, si hay camas, si no hay camas, si rechazan a los enfermos, sobre todo estar constantemente informando, como lo hemos hecho, no es por presumir, pero no hay un gobierno en el mundo que haya iniciado un plan informativo para enfrentar la pandemia como el gobierno de México en el mundo. ¿Sí? Presidente. O sea, entonces, eso de 7 a 8 y de 8 a 9, se los anticipo y por eso ofrezco disculpas, porque van a estar aquí más tiempo. Todos los programas de bienestar van a venir de 7 a 8, la secretaria de Bienestar, hablar de cómo va
lo de la pensión a los adultos mayores. ¿Cómo va la pensión? De 7 a 8 de la noche. Ese es salud, ¿no? Perdón, de 8 a 9. A ver, de 6 a 7, créditos. De 7 a 8, el doctor Hugo López-Gatell, salud. Y de 8 a 9, los programas de bienestar. Dentro de una semana, porque vamos a que se tenga más información sobre salud, o sea, que se centre más en lo de salud. Pero ya considero que en una semana ya dudas sobre las becas, quiénes están recibiendo las becas. Yo no doy recomendaciones y soy muy respetuoso. Además, Radio Fórmula es una cadena de estaciones de radio que hace un periodismo profesional y el director Don Rogelio Escarra. No, bueno, es Jaime Rogelio es el papá, sí, que todavía está ahí, y le deseo que esté bien de salud, porque ya está grande, pero es muy trabajador. Pero el que ve ahora todo lo relacionado con la cadena es Jaime, y está muy pendiente de que se informe. Hay temas estos que mencioné que se omiten. Además, como en las cadenas tienen comentaristas, pues respetan la libertad de los comentaristas, y a veces los comentaristas, pues el único tema que tienen es el de nosotros, o sea, nada más es hablar de nosotros. Pero digo, eso es lo que te quiero comentar, decir, sí estamos buscando siempre proteger a la gente. Finalmente, si me permite, 2 preguntas más. Una de ellas, aprovechando que tiene ahí su pañuelo blanco, ¿no es tiempo de llamar a una verdadera tregua y jalar parejo todos, no solamente para superar esta emergencia sanitaria, sino la económica y para el desarrollo del país? Y la última, ahora sí, ¿cómo va lo de la rifa del avión? Del avión, tengo entendido que se suspendieron la venta de boletos, ¿se va a posponer o qué es lo que va a suceder? Que conste, Gracias. Te voy a contestar porque tú me estás preguntando, porque cuando estaba el movimiento feminista salieron, me preguntaron, dije algo de el avión y se ofendieron, sí, pero haciendo la aclaración. Mire, claro que es tiempo de unidad, pero también es tiempo de sinceridad, de autenticidad, o para decirlo de otra manera, es tiempo de unidad, pero no de hipocresía. Hay muchos, la mayoría, que han expresado su apoyo, incluso que no están de acuerdo con nosotros, sino en todo sí, en algunas cosas no están de acuerdo, pero han expresado su solidaridad, su apoyo. Grandes empresarios me hablan. Bueno, yo les comentaba que al principio, cuando se decide que por la salud pública se tenían que cerrar ciertas empresas, hubieron quienes hablaron para decirme de que
ellos iban a hacer caso y que no iban a correr a sus trabajadores, no iban a despedir a sus trabajadores y les iban a seguir pagando, y lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, ha habido mucha solidaridad. Esto que hablaba yo, por ejemplo, de los hospitales, así como se los platiqué, salió de una reunión por la preocupación de que se nos podía incrementar la pandemia y que no íbamos a tener forma de darle atención médica, hospitalizar, que se tuviese oportunidad de tener una cama en terapia intensiva, con ventilador. Entonces, ante eso, hablamos con los hospitales privados y dijeron, vamos. Y de inmediato. Y así muchos ejemplos, muchos ejemplos de gente de arriba y de abajo, taxistas que llevan a una enfermera y le preguntan, ¿dónde trabaja? La pobre enfermera ahí, con miedo, ¿no? Sí, pues vengo de este hospital, del Belisario Domínguez, de Iztapalapa. Ya, la deja. ¿Y de cuánto le debo? Nada. No me debe nada. Eso es solidaridad sincera. Lo otro es politiquería, querer sacar raja de la desgracia. ¿No se volvieron feministas, pues? Los más conservadores, de repente, feministas. Y ahora lo mismo, esto que se está debatiendo ahora, que porque envío una iniciativa para que el Congreso, la Cámara de Diputados, apruebe las modificaciones, si antes no se hacía así, ni les pedían consentimiento, y hacía el presidente lo que quería, y no les gusta. Entonces, sí, la unidad, ¿sí? Sincera, nada de hipocresía. Es como ir a la iglesia todos los domingos, confesar, comulgar y olvidar los mandamientos. Entonces, unidad verdadera, fraterna. Lo otro es lo del avión, va a la rifa, ya se están distribuyendo boletos, todavía no entregándose por la pandemia, pero ya se están elaborando. Se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. Ayer, fíjense, un empresario solidario, fraterno, que se ofreció a comprar
200 millones de pesos en boletos, 400,000 cachitos de los 3 millones. 200 millones, 400,000 cachitos. Y me dijo, yo quiero que esto se entregue al pueblo, los 400,000 cachitos. Vamos por parte, porque es muy interesante. Dice, ¿cómo? Ayúdanos. O sea, todavía me pide ayuda. ¿Cómo lo entregamos? Entonces le digo, bueno, una opción es que se le entregue casa por casa a la gente, cuando menos un boleto de los municipios más pobres de México, de los 100, 200, 300 municipios más pobres, hasta donde alcance, casa por casa, tienen que ser 400 domicilios, que sí alcanzaría para varios municipios. O sea, yo creo que, no sé, habría que hacer la cuenta. Entonces le propuse eso, pero luego le dije, mira, hay un programa nuestro del gobierno en el que se le entregan los fondos para la rehabilitación de las escuelas a las sociedades de padres de familia. El programa se llama La Escuela es Nuestra. Y si una escuela tiene de 5 a 50 alumnos, le corresponden 150,000 pesos. Si tiene de 50 a 150 alumnos, 200,000 pesos. Si son 150 alumnos a más, 500,000 pesos por ciclo escolar. Se hace la asamblea, se nombra una directiva y desde la tesorería se entrega directamente a la directiva, a la tesorera el dinero. Entonces tenemos ya así, estamos por empezar la distribución, ya entregamos a cerca de 25,000 escuelas, así, lo que les corresponde. Y están haciendo sus bardas, y están haciendo sus aulas de uso múltiple, de usos múltiples, están mejorando los baños. Y ahora vamos a entregar 25,000 más, porque esto nos reactiva también la economía, se contrata maestros, albañiles, trabajadores de la construcción. Bueno, le propuse, digo, ¿por qué también no se entrega a cada escuela un número determinado de boletos? Si son 50,000 escuelas y son 4 millones, les toca como 400,000 cachitos, y son 50,000 escuelas. ¿Cuánto es por escuela? Serían como 8, ¿no? ¿Sí? 8 cachitos por escuela. Y así se acordó. Así se acordó. Entonces, cada una de estas escuelas, que dicho sea de paso, son de las comunidades más pobres de México, va a tener 8 cachitos. Y se va a hacer una carta nada más diciéndoles de que es una cooperación de una empresa y que si
se sacan el premio, son 20 millones, lo que se sacaría por cachito, que el dinero lo tienen que emplear en mejorar la escuela y en hacer obras de la comunidad que se acuerden en la asamblea de padres de familia. Entonces, estoy hablando de un acto de solidaridad. Otro empresario importante, me dijo, yo también creo que 50 millones, sí, pero yo quiero que se entreguen los cachitos a la gente. Y como tiene actividad minera, le dije, ¿qué te parece si se distribuye los cachitos que tú vas a comprar en los pueblos mineros? Y le pareció bien. Bueno, lo del avión va, ¿sí? Claro, ahora los vendedores los tenemos que cuidar, además ya es gente mayor. Yo estoy hasta pensando ayudarles, que tengan un poquito más de margen de ganancia en la venta. Ellos ganan un porcentaje, como gente pues humilde, trabajadora. Los empresarios, pues eso sí no puedo decirlo, fíjense, porque les tendría yo que pedir a ellos el consentimiento. Si ellos quieren, se va a decir, si no, no puedo yo informar. Pero hay esas actitudes. Va la rifa, se están vendiendo así, ¿sí?, al por mayor los boletos, y ya también se han vendido, antes del coronavirus se llegaron a vender muchos compraron, más que no tengo el dato ahora. Entonces, pasando lo de la epidemia, porque lo de la pandemia, porque es hasta el 15 de septiembre. Además, antes del coronavirus, lo recuerdo, se había decidido que lo que se obtenga de la rifa del avión es para la compra de equipos médicos. O sea, lo teníamos en la cabeza. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle por qué se siguen haciendo compras de insumos médicos como caretas, cubrebocas, ventiladores al extranjero, cuando aquí la comunidad científica de algunas universidades alrededor del país han desarrollado prototipos que se apegan incluso a las normas oficiales mexicanas y que lo único que necesitan son recursos para poder patentarlos y obviamente los permisos de las autoridades sanitarias. ¿No sería más fácil y sobre todo dando también trabajo, que ahorita es lo que se necesita, a estas empresas y a estos investigadores, apoyar a esta comunidad científica del país? Sí, lo estamos haciendo y desde luego que es mejor producir los equipos en México. Hablaba yo de los ventiladores que andamos buscando por todo el mundo y resulta que se encontró una fábrica mexicana hasta hace poco que se supo de esto. Y también en el caso de los ventiladores están en proceso, están en prueba varios prototipos, los tienen que ver los especialistas, los científicos,
COFEPRIS, dar la autorización, o sea, todo eso estamos procurando que se haga rápido. ¿Sí? Y así hay como 2 o 3, CONACYT está impulsando la construcción, ya vamos a tener a finales de mayo de CONACYT 700 producidos en México. O sea, el caso de las caretas, no había, es un asunto de urgencia. Hoy informó Marcelo Ebrard en el avión que llegó ayer, ya se terminaron de adquirir todas las caretas, creo que 100,000 de China, pero por la gente, ¿sí?, no se nos disparó la pandemia, por el comportamiento de la gente, por las medidas que se tomaron. Imagínense que si hasta hoy se terminan de adquirir las caretas, las 100,000 caretas para los médicos, para los trabajadores de la salud, si no actuamos como lo hicimos, que le tengo que agradecer a los gobiernos del extranjero, voy a agradecer al gobierno de Estados Unidos, ya lo dije, al presidente Trump, pasando todo esto, si ellos lo consideran, haríamos algo por el inicio del tratado, iría yo a Estados Unidos, si las cosas marchan bien, si podemos iniciar el tratado al 1 de julio. Y voy también a agradecerle por el apoyo, porque también ya están llegando los ventiladores que ellos nos consiguieron. Y haría lo mismo con el presidente de China, que me invitó, nada más que ahí sería después, porque ese es un viaje muy largo y tiene que ser en escala, y lo tengo que pensar también por lo mismo, por la salud. Y lo hago ¿por qué? Porque se han portado bien. No crean que me gusta viajar mucho al extranjero. Y soy partidario de que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien aquí, nos van a respetar afuera, siempre. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Digamos que entonces ahorita se tuvo que comprar al exterior precisamente por la cuestión extranjera, la cuestión de emergencia, y ya a partir de próximas fechas se volteará a lo que se produzca aquí en México. Sí, y siempre y cuando también no haya corrupción de fabricantes y distribuidores, porque habían monopolios con el argumento de que era mejor producir aquí y comprar aquí. Resulta que vendían carísimo todo al gobierno y hacían su agosto, y estaba prohibido comprar en el extranjero. ¿Sí? O sea, se les protegía, porque el cliente principal era el gobierno, que compraba 90, 100,000 millones de pesos en medicamentos
en insumos, en equipos. Entonces, eso ya se terminó, por eso se abrió a comprar en donde se consigan mejores precios, que no haya monopolios, pero si en México hay mejores precios, pues se compra aquí. Pero ya estamos preparándonos para el reinicio de la normalidad pública y vamos a empezar otorgando 3 millones de créditos y sobre esto se va a empezar a informar a partir de hoy, de 6 a 7 de la tarde-noche. Ya de 7 a 8 es la información del doctor López-Gatell. Pero de 6 a 7, todo lo que tiene que ver con los créditos. Los créditos a las pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se han portado de manera extraordinaria. Estas pequeñas empresas que no han despedido a sus trabajadores ni les han reducido sus sueldos. Son realmente ejemplares. Por eso se les va a entregar un crédito de 25,000 pesos de inmediato. Ya se están inscribiendo y a partir del lunes próximo empiezan las dispersiones de recursos, se les empieza a entregar a sus cuentas desde la tesorería los 25,000 pesos, sin mucho trámite, sin burocratismo, crédito a la palabra. Bueno, pero también ya se está levantando el censo para dar crédito a pequeños negocios familiares, a quienes se buscan la vida como pueden, los que ahora están siendo muy afectados por esta parálisis económica y también por la falta de movilidad. Entonces, van a entregarse también estos créditos. En el primer caso, hasta 1 millón de créditos para pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social y que califican porque se han portado bien. Y también para otras empresas con otras características, aunque no estén en el Seguro Social.